Capítulo 16. La princesa mecánica. Para Cónsul Josiah Wayland, de Charlotte Branwell. Estimado Cónsul Wayland, en este momento he recibido noticias realmente importantes que me apresuro a comunicarle. Un informante, cuyo nombre no puedo revelar pero que respondo por su confiabilidad, me ha transmitido detalles que sugieren que la señorita Grey no es un simple capricho para Mormont, sino que es la clave de su objetivo principal, a saber, la completa destrucción de todos nosotros. Ha planeado construir artefactos de mayor fuerza que cualquiera que hayamos visto antes. Realmente temo que las habilidades únicas de la señorita Grey ayudarán a esta empresa. Ella nunca intentaría perjudicarnos, pero no sabemos qué tratos o amenazas Mormont le dé. Es imperativo que sea rescatada, tanto para salvarla a ella y a nosotros. A la luz de esta nueva información, una vez más le imploro que reúna las fuerzas que le sean posibles e ir hacia Cadair Idris. Suya sinceramente y realmente angustiada, Charlotte Branwell. Tessa se despertó lentamente, como si su conciencia se encontrara al final de un pasillo largo y oscuro, y ella estuviera caminando muy lentamente por él, con su mano extendida. Finalmente lo alcanzó, y abrió la puerta para revelar una luz cegadora. Una luz dorada, no blanca como la luz mágica. Se sentó y miró a su alrededor. Ella estaba en una simple cama de bronce, con una funda de plumas desparramada en un segundo colchón y un pesado edredón encima. La habitación en la que estaba parecía que hubiera sido excavada en una cueva. Había un aparador alto y un lavabo con una jarra azul sobre él. También había un armario, con la puerta abierta lo suficiente para que Tessa pudiera ver ropa colgada en el interior. No había ventanas en la habitación, aunque había una chimenea con el fuego encendido. En ningún lado de la chimenea había retrasos. Se deslizó de la cama y se estremeció cuando sus pies descalzos tocaron la fría piedra. No fue tan doloroso como habría esperado, a pesar de su maltrecho estado. Echando un vistazo, tuvo dos fuertes impresiones. La primera era que ella estaba usando solamente una bata de seda negra extra grande. La segunda, que sus cortes y contusiones parecían haber desaparecido en gran medida. Todavía se sentía un poco dolorida, pero su piel, pálida contra la seda negra, estaba sin marcas. Al tocar su cabello, sentía que estaba limpio y suelto alrededor de sus hombros, ya no atiborrado con barro y sangre. Eso dejaba la pregunta de quién la había limpiado, curado y puesto en esa cama. Tessa no recordaba más allá de luchar con los autómatas en la pequeña casa de campo, mientras la señora Black se reía. Eventualmente uno de ellos consiguió dejarla inconsciente, y una oscuridad misericordiosa había llegado. Sin embargo, aunque la idea de la señora Black, desnudándola y bañándola, era horrible, no lo era tanto como la idea de Mormont haciéndolo. La mayoría de los muebles de la habitación estaban agrupados en un lado de la cueva. El otro lado en gran parte estaba al descubierto, aunque podía ver el rectángulo negro de una puerta en la pared del fondo. Después de una breve mirada a su alrededor, se abrió paso hacia ella, solo para encontrarse a sí misma, a medio camino a través del cuarto, y ser detenida abruptamente, tan fuerte como para dejar moretones. Se tambaleó hacia atrás, recogiendo su bata con fuerza sobre ella, con la frente escociéndole donde había golpeado con algo. Cautelosamente extendió la mano, trazando el aire frente a ella, y sintió dureza sólida, como si una perfectamente clara pared de cristal estuviera entre ella y el otro lado de la habitación. Empujó sus manos contra ella. Podía ser invisible, pero era dura como el diamante. Levantó las manos preguntándose cuán alto podría ser. «Yo no me molestaría», dijo una fría y familiar voz desde la puerta. «La configuración se extiende todo lo ancho de la cueva, de pared a pared, de techo a techo. Estás completamente encerrada tras ella». Tess estaba estirándose hacia arriba, y al momento tropezó y retrocedió un paso. Mormont se veía exactamente como lo recordaba. Un hombre enjuto, no alto, con un rostro curtido y una barba bien recortada. Extraordinariamente normal, salvo por sus ojos, tan fríos y grises como una tormenta de nieve.
Vestía un traje gris claro, no muy formal, la clase de traje que un caballero usaría en el club por la tarde, sus zapatos lustrados con un gran brillo. Tessa no dijo nada, solo acercó el negro camisón más cerca de ella. Era luminoso y ocultaba su cuerpo, pero sin los implementos de la camisa y el corsé, medias y demás implementos, se sentía desnuda y expuesta. «No te preocupes», continuó Mormon. «No puedes tocarme a través de la pared, pero yo tampoco puedo hacerlo. No sin deshacer el hechizo, y eso tomaría tiempo». Se detuvo. «Quiero que te sientas segura». Si quisiera que estuviera a salvo, me hubiera dejado en el instituto. El tono de Tessa fue tan frío que calaba en los huesos. Mormon no respondió a eso. Solo la dio la cabeza y entrecerró los ojos observándola, como un marinero observando el horizonte. «A mis condolencias por la muerte de su hermano. Nunca quise que eso pasara». Tessa sintió que la boca se torció en una terrible forma. Había pasado 2 meses desde que Nate había muerto en sus brazos, pero no lo había olvidado, ni perdonado. «No quiero su compasión, ni sus buenos deseos. Usted lo volvió su herramienta y entonces murió. Fue su culpa, tanto como si le hubieran disparado en la calle». «Supongo que sería poca utilidad señalar que él fue quien me buscó». «Era solo un niño», dijo Tessa. Quería hundirse hasta las rodillas. Quería golpear la barrera invisible con sus puños, pero se mantuvo a sí misma erguida y congelada. Ni siquiera tenía 20 años. Mormon deslizó sus manos en los bolsillos. «¿Sabes cómo fue para mí cuando era un niño?», dijo, en un tono tan tranquilo como si estuviera sentado a su lado en una cena y obligado a entablar una conversación. Tessa pensó en las imágenes que había visto en la memoria de Aloysius Starkweather. El hombre era alto, de hombros anchos y de piel verdosa, como un lagarto. Su cabello era negro. El niño que llevaba de la mano, por el contrario, parecía tan normal como un niño pequeño podría ser. Pequeño, rollizo, de piel rosácea. Tessa sabía el nombre del hombre porque Starkweather lo sabía. John Shade. Shade alzó al niño sobre sus hombros mientras en la puerta de la casa se encontraban desparramadas un número de extrañas criaturas de metal, como juguetes de niños articulados, pero de tamaño humano, y con piel hecha de un brillante metal. Las criaturas no tenían rasgos distintivos, y aunque extraño llevaban ropa, algunos de los obreros llevaban overoles como los granjeros de Yorkshire, y otros planos vestidos de muselina. Los autómatas unieron las manos y comenzaron a balancearse como si estuvieran en un baile campirano. El niño se rió y aplaudió. «Mira bien esto, hijo mío», dijo el hombre de la piel verduzca. «Algún día gobernaré un reino mecánico como estos seres, y tú serás su príncipe». «Sé que sus padres adoptivos eran brujos», dijo. «Sé que se preocupaban por usted. Sé que su padre inventó las criaturas mecánicas que tanto ama». «¿Y sabes lo que pasó con ellos?». «Una habitación destruida, ruedas dentadas y levas, y engranajes y metal arrancados por todas partes. Un líquido un tanto negro como la sangre derramando, y el hombre de la piel verde y la mujer de pelo azul yacían muertos entre las ruinas». Tessa volteó la mirada. «Permíteme contarte acerca de mi niñez», dijo Mormon. «Padres adoptivos, los llamas, pero ellos eran más mis padres que cualquier cantidad de sangre pudiera ser. Me criaron con cuidados y amor, justo como tus padres contigo». Hizo un gesto hacia la chimenea, y Tessa se dio cuenta con sorpresa que lo que colgaba a ambos lados eran los retratos de sus propios padres, su rubia madre y su padre de aspecto reflexivo con sus ojos marrones y corbata torcida. Y luego fueron asesinados por cazadores de sombras. Mi padre quiso crear estos hermosos autómatas, estas criaturas mecánicas como las llamas. Serían las más grandes máquinas jamás inventadas. Las soñó y protegerían a los submundos de los cazadores de sombras que rutinariamente les asesinaban y robaban. «Tuviste el botín en el instituto de Starkweather», escupió las últimas palabras. «Vieron los pedazos de mis padres. Mantuvo la sangre de mi madre en un frasco». Y los restos de brujos, manos con garras momificadas como la señora Black,
Un cráneo pelado, completamente descarnado, de aspecto ligeramente humano que tenía colmillos en lugar de dientes, viales de sangre de aspecto lodoso. Tessa tragó la sangre de mi madre en un frasco. No podía decir que no entendía su rabia, y sin embargo pensó en Jem. Sus padres murieron frente a él, su propia vida destruida, y sin embargo nunca buscó venganza. Sí, eso fue horrible, dijo Tessa, pero no excusa todas las cosas que has hecho. Un destello de algo en lo profundo de sus ojos, rabia, rápidamente pisoteada. Déjame decirte lo que he hecho, dijo. He creado un ejército. Un ejército que, una vez que la pieza final del rompecabezas esté en su lugar, será invencible. Y la última pieza del rompecabezas. ¿Eres tú?, dijo Mormon. Dice eso una y otra vez, y sin embargo se niega a explicar, dijo Tessa. Exige mi cooperación y todavía no me dices nada. Me ha encarcelado aquí, señor, pero no puede forzar mi palabra o mi voluntad si escojo no dársela. Eres mitad cazador de sombras, mitad demonio, dijo Mormon. Eso es lo primero que debes saber. Tessa, quien ya se apartaba de él, se congeló. Eso no es posible. La descendencia de cazadores de sombras y demonios nace muerta. Sí, así es, dijo. Así es, la sangre de un cazador de sombras, las runas en el cuerpo de un cazador de sombras, son la muerte para un niño brujo en el vientre materno. Pero tu madre no estaba marcada. Mi madre no era una cazadora de sombras. Tessa miró salvajemente el retrato de Elizabeth Grey sobre la chimenea. ¿O está diciendo que mintió a mi padre? ¿Le mintió a todo el mundo toda su vida? Ella no lo sabía, dijo Mormon. Los cazadores de sombras no lo sabían. No había nadie para decírselo. Mi padre construyó tu ángel mecánico, ¿sabes? Se suponía que debía ser un regalo para mi madre. Contiene en su interior un poco del espíritu de un ángel, una cosa rara, algo que él había llevado consigo desde las cruzadas. El mecanismo en sí mismo fue diseñado para ajustarse a tu vida, por lo que cada vez que tu vida se viera amenazada, el ángel intervendrá para protegerla. Sin embargo, mi padre nunca tuvo la oportunidad de terminarlo. Fue asesinado en primer lugar. Mormon comenzó a moverse. Mis padres no fueron señalados por asesinato, por supuesto. Starweather y su grupo disfrutaban matar submundos. Se enriquecieron con los botines, y tomaba la más mínima excusa para atacarlos. Por todo eso es que fue odiado por la comunidad de submundos. Fueron las hadas del campo las que me ayudaron a escapar cuando mis padres fueron asesinados, y las que me escondieron hasta que los cazadores de sombras dejaron de buscarme. Tomó un estremecedor respiro. Años más tarde, cuando decidieron vengarse, les ayudé. Los institutos están protegidos contra la entrada de subterráneos, pero no contra los mundanos, y no, por supuesto, en contra de autómatas. Sonrió con una sonrisa terrible. Fui yo, con la ayuda de uno de los inventos de mi padre, quienes nos deslizamos en el Instituto York y cambiamos al bebé en la cuna con el descendiente de un mundano y la nieta de Starweather, Adele. Adele, susurró Tessa. Vi un retrato de ella. Una chica muy joven con largo y rubio cabello, con un vestido de niña pasado de moda. Una cinta sobresalía de su pequeña cabeza. Su rostro era delgado, pálido y enfermizo, pero sus ojos eran brillantes. Ella murió cuando las primeras runas le fueron puestas, dijo Mormon con gusto. Murió gritando, como muchos submundos lo hicieron antes que ella en las manos de cazadores de sombras. Ahora ellos habían matado a alguien que amaban, el pago apropiado. Tessa lo miraba con horror. ¿Cómo podía alguien pensar que la agónica muerte de una niña pequeña era una justa retribución? Pensó en Jem otra vez, sus suaves manos en su violín. Elizabeth, tu madre, creció sin saber que era una cazadora de sombras, sin runas que se le hubieran dado. Seguí su progreso, desde luego, y cuando se casó con Richard Grey, me aseguré de emplearlo. Creía que la falta de runas en tu madre podría permitir que concibiera un niño mitad demonio, mitad cazador de sombras. Y para probar la teoría, envié un demonio con ella, con la forma de tu padre. Nunca notó la diferencia. Solo el vacío en el estómago de Tessa le impedía enfermarse. Usted
¿Hizo que mi madre... ¿Un demonio? ¿Soy mitad demonio? Era un demonio mayor, si eso te consuela. La mayoría de ellos alguna vez fueron ángeles. Lucía bastante bien en su propio aspecto. Mormon sonrió. Antes de que tu madre quedara embarazada, había trabajado por años en el ángel mecánico de mi padre. Lo terminé y después de que fueras concebida, lo sintonicé con tu vida. Mi mayor invención. ¿Pero por qué mi madre estaría dispuesto a llevarlo? Para salvarte, dijo Mormon. Tu madre se dio cuenta de que algo andaba mal cuando se quedó embarazada. Llevar un niño brujo no es como llevar un niño humano. Fui a ella y le di el ángel mecánico. Le dije que al usarlo podría salvar la vida del niño. Ella me creyó. Yo no estaba mintiendo. Eres inmortal, niña, pero no invulnerable. Puedes ser asesinada. El ángel está sintonizado con tu vida. Está diseñado para salvarte si estás muriendo. Puede haberte salvado cientos de veces antes de que siquiera hayas nacido, y te ha salvado desde entonces. Piensa en las veces que has estado cerca de la muerte. Piensa en la manera en que ha intervenido. Tessa recordó la forma en que su ángel había volado hacia el autómata ahogándolo. La había defendido de las espadas de la criatura que le había atacado en Ravenscar. Había impedido que se hiciera pedazos en las rocas del barranco. Pero no me salvó de torturas ni lesiones. No, porque eso es parte de la condición humana. También la muerte, dijo Tessa. Yo no soy humana, y dejó que las hermanas oscuras me torturaran. Nunca podré perdonarlo por eso. Aun si me convenciera de que la muerte de mi hermano fue su culpa, que la muerte de Thomas fue justificada, que su odio era razonable, nunca podría perdonarle por eso. Mormon levantó la caja a sus pies, la volcó. Hubo un ruido de choque como si embragues cayeran de él, engranajes y cámaras y mecanismos, pedazos de metal manchados de un fluido negro, y por último, rebotando sobre el resto de la basura como la pelota de un niño de goma roja, una cabeza cercenada. La señora Black. La he destruido, dijo. Para ti. Quería demostrarte que soy sincero, señorita Grey. ¿Sincero en qué?, exigió Tessa. ¿Por qué me creó? Sus labios se torcieron ligeramente. No era una sonrisa, no realmente. Por dos propósitos. El primero es para que puedas tener hijos. Pero los brujos no pueden... No, dijo Mormon. Pero tú no eres un brujo normal. En ti la sangre de los demonios y la sangre de los ángeles ha luchado su propia guerra en el cielo, y los ángeles han salido victoriosos. No eres una cazadora de sombras, pero tampoco un brujo. Eres algo nuevo, algo completamente diferente. Cazadores de sombras, espetó. Todos los híbridos de cazador de sombras y demonios mueren, y los Nephilim están orgullosos de esos, contentos de que su sangre nunca será profanada, su linaje contaminado con la magia. Pero tú puedes hacer magia. Puedes tener niños como cualquier mujer. No por algunos años todavía, pero cuando alcances la completa madurez. Los más grandes brujos vivos me lo han asegurado. Juntos comenzaremos una nueva raza, con la belleza de los cazadores de sombras y sin ninguna marca de brujo. Será una carrera que acabará con la arrogancia de los cazadores de sombras, mediante el reemplazo de ellos en esta tierra. Las piernas de Tessa dejaron de funcionar. Se desplomó en el suelo, el camisón a su alrededor como si se tratara de agua negra. ¿Usted quiere utilizarme para tener a sus niños? Ahora sonrió. No soy un hombre sin honor, dijo. Le ofrezco matrimonio, siempre lo planeé así. Hizo un gesto a la lamentable pila de metal mellado y a la carne que alguna vez había sido la señora Black. Si puedo tener su participación voluntaria, lo preferiría, y puedo prometerle que me encargaré de todos sus enemigos. Mis enemigos, pensó en Nate, sus manos cerrándose en las de ella mientras moría, desangrándose en su regazo. Pensó en Jem nuevamente, la forma en que nunca protestó contra su destino, pero enfrentándolo con valentía. Pensaba en Charlotte, que lloró por la muerte de Jessamine aunque Jessie la había traicionado. Y pensó en Will, quien había puesto su corazón en ella, y Jem, caminando porque los amaba más que a sí mismo. Había bondad humana en el mundo, pensó. Todo atrapado en deseos y sueños,
remordimientos y resentimientos, amarguras y poderes, pero eso estaba allí y Mormon nunca lo vería. Nunca entenderá, dijo. Dice que construye, que inventa, pero conozco un inventor, Henry Branwell, y usted no es para nada como él. Él trae cosas a la vida, usted solo destruye. Y ahora me trae un demonio muerto como si se tratara de flores en lugar de más muerte. No tiene sentimientos, señor Mormon, ni empatía por nadie. Si no lo hubiera sabido antes, se habría hecho muy claro cuando intentó usar la enfermedad de James Carstairs para forzarme a venir aquí, a pesar de que se está muriendo por su culpa. Él no me hubiera forzado a venir aquí, no hubiera tomado su Jinfen. Así es como se comporta la gente buena. Ella vio la mirada de su rostro, decepción. Estuvo allí solo por un momento, antes de que la limpiara con una mirada astuta. «¿No te permitirían venir?», dijo. «Así que no te juzgué mal, lo hubieras hecho. Hubieras venido a mí, aquí, por amor». «No por amor a usted». «No», dijo él pensativo, «no por mí». Y sacó de su bolsillo un objeto que Tessa reconoció de inmediato. Miró el reloj que le tendía, colgando de su cadena de oro. Se desenrollaba claramente. Las manecillas habían dejado de girar hace mucho tiempo. El tiempo parecía congelarse en la medianoche. Las iniciales JTS habían sido talladas en la parte posterior con una escritura elegante. «Dicen que fueron 2 razones por las que te creé», dijo. «Esta es la segunda. Existen cambiaformas en el mundo, demonios y magos que pueden tomar la apariencia de otros. Pero solo tú puedes realmente volverte en alguien más. Este reloj era de mi padre, John Thaddeus Shade. Le ruego que tome ese reloj y cambie a mi padre, así podría hablar con él una vez más. Si lo hace, enviaré todo el Jinfen que tengo en mi poder, y es una cantidad considerable, a James Carstairs». «Él no la aceptará», dijo Tess inmediatamente. «¿Por qué no?». Su tono era razonable. «Ya no eres una condición para sus polvos. Se trata de un regalo dado libremente. Sería absurdo tirarlo a la basura y no serviría de nada. Mientras que haciendo esta pequeña cosa por mí quizás pueda salvar su vida. ¿Qué dice a eso, Tessa Gray?» Will, despierta». Era la voz de Tessa, sin lugar a dudas, y eso hizo que Will montara de nuevo. Sujetaba la melena de Valios para detenerse y veía alrededor somnoliento. Verde, gris, azul. La vista del campo de Gales se extendía ante él. Había pasado Welshpool y la frontera Inglaterra-Gales en algún momento del amanecer. Recordaba muy poco de su viaje, solo un proceso continuo y un pasar tortuoso de lugares: Norton, Atham, Stray, Weaving Cross, desviándose a él y su caballo cerca de Risbury. Y finalmente la frontera y las colinas de Gales en la distancia. Habían parecido fantasmales con la luz de la mañana, todo envuelto en la niebla que se había desvanecido lentamente mientras el sol se había elevado. Supuso que estaba en algún cerca del Llang'hfan. Era un camino bonito, colocado sobre un viejo camino romano, pero prácticamente deshabitado por excepción de las granjas esporádicas, y parecía infinitamente largo, más largo que el cielo gris que se extendía por encima. Se forzó a detenerse en el Hotel Can Office y tomar algunos alimentos, pero solo por un momento. El viaje era lo que importaba. Ahora que estaba en Gales podía sentirlo, el llamado de su sangre hacia el lugar donde había nacido, a pesar de todas las palabras de Cecily. No había sentido ninguna conexión hasta ahora. Respirando el aire de Gales, viendo sus colores, el verde de las colinas, el gris de las rocas y el cielo, las rocas pálidas de las casas, los puntos de marfil de las ovejas sobre la hierba, los árboles de pino y roble esmeralda oscuro en la distancia. Más arriba, pero cerca del camino, crecía la vegetación verde, gris y ocre. Al adentrarse en el corazón del país, las suaves colinas verdes se hicieron más marcadas, el camino más empinado, y el sol comenzó a hundirse en la cima de las distantes montañas. Ahora sabía dónde estaba, supo cuando llegó al valle Diffie, y las montañas frente a él se alzaban completas y desiguales. El pico de Caer Arthur estaba a su izquierda,
una caída de roca gris y guijarros como una telaraña gris rota a su lado. El camino era empinado y largo al instar Will a Valios hasta ella. Resbaló de la silla y contra su voluntad perdió el conocimiento. Soñaba con Cecil y ella subiendo y bajando colinas no muy diferentes a estas, llamándolo. «Will, ven y corre con nosotras, Will». Y soñaba con Tessa y sus manos extendidas para él, y sabía que no podía parar hasta que llegara a ella. Incluso si nunca lo miraba de esa manera en la vida real, incluso si esa bondad en su mirada era para otra persona, y a veces, como ahora, su mano se deslizaba en su bolsillo y se cerraba alrededor del colgante de jade. Ahora lo golpeó con fuerza hacia un lado. Soltó el colgante mientras caía, chocando en la hierba rocosa de al lado del camino. El dolor se disparó en su brazo y rodó a un lado justo a tiempo para evitar que Valios arrugara la tierra junto a él. Le tomó un momento, jadeando, para darse cuenta de que no había sido atacado. Su caballo, demasiado cansado como para dar un paso más, se había derrumbado bajo sus pies. Will se puso de rodillas y se arrastró al lado de Valios. El caballo negro yacía cubierto de espuma, con los ojos en blanco mirando arriba lastimosamente hacia Will, mientras Will se acercaba a él. Pasó un brazo alrededor de su cuello. Para su alivio, el pulso del caballo se mantenía estable y fuerte. «Valios, Valios», susurró acariciando la melena del animal. «Lo siento, no debería haberte cabalgado de esta manera». Recordó cuando Henry había comprado los caballos y estaba decidiendo cómo nombrarlos. Will había sido quien sugirió los nombres, Valios y Santos, en honor de los caballos inmortales de Aquiles. Nosotros dos podemos volar tan rápidamente como Céfiro, que dicen que es el más veloz de todos los vientos. Pero esos caballos habían sido inmortales, y Valios no lo era. Más fuerte que un caballo ordinario, y más rápido, pero cada criatura tiene sus límites. Se acostó con la cabeza dando vueltas, y miró hacia el cielo, tirante como una hoja gris, tocando aquí y allá con vetas de nube negra. Había pensado una vez en los breves momentos entre el levantamiento de la maldición y el conocer que Jem y Tess estaban comprometidos en llevar a Tess a Gales, mostrarle los lugares donde había sido un niño. Había pensado que la llevaría a Pembrokeshire para caminar alrededor de la península de San David y ver las flores desde la cima, ver el mar azul de Tenby y encontrar conchas marinas en las líneas de la marea. Todo esto parecía ahora la distante fantasía de un niño. Solo había camino por delante, más cabalgatas y más cansancio, y probablemente muerte al final de él. Con otra palmadita tranquilizadora en el cuello de su caballo, Will se apoyó en sus rodillas y luego en sus pies. Luchando contra el mareo, salió cojeando hacia la cresta de la colina y miró hacia abajo. Un pequeño valle yacía debajo, y dentro se encontraba un diminuto pueblo de piedra, un poco más grande que una aldea. Tomó la estela de su cinturón y con cansancio talló una runa de la visión en su muñeca izquierda. Le dio suficiente fuerza para ver que el pueblo tenía una plaza y una pequeña iglesia. Era casi seguro que deberían tener algún tipo de taberna donde podía descansar por la noche. Todo en su corazón le gritaba que siguiera, que terminara esto. No podían estar a más de 20 millas de su objetivo, pero continuar sería matar a su caballo, y él sabía que llegando a Cadair Idris en mal estado, no sería rival para nadie. Regresó con Valios y con una aplicación de medidas de persuasión, consiguió puñados de avena para que el caballo se pusiera de pie. Juntando las riendas en su mano y entrecerrando los ojos por la puesta del sol, comenzó a guiar a Valios por la colina hacia el pueblo. La silla donde Tessa estaba sentada tenía un alto respaldo curvo de madera, adherido con clavos enormes. Los extremos se atoraban en su espalda. Delante de ella había un amplio escritorio, lleno de libros en un extremo. Ante ella en el escritorio había una hoja de papel en blanco, un frasco de tinta y una pluma. Al lado del papel se encontraba el reloj de bolsillo de John Shade. A cada lado de ella había 2 enormes autómatas. Se habían esforzado poco para hacerlos parecer humanos. Cada uno era casi triangular, con los brazos gruesos saliendo desde cualquier parte de sus cuerpos. Cada brazo terminaba en una cuchilla afilada.
eran lo suficientemente atemorizantes, pero Tessa no podía hacer otra cosa que sentir que si Will estuviera ahí, hubiera comentado que se veían como los nabos y tal vez hacer una canción sobre eso. «Toma el reloj», dijo Mormon, «y cambia». Se sentó frente a ella, en una silla muy parecida a la de ella, con el mismo respaldo alto curvado. Ellos estaban en otra habitación de la cueva, a donde había sido dirigida por los autómatas. La única luz en la habitación venía de una enorme chimenea, lo suficientemente grande como para rostizar una vaca. La cara de Mormon estaba impregnada de sombras. Juntó los dedos por debajo de la barbilla. Tessa levantó el reloj. Se sentía pesado y fresco en sus manos. Cerró sus ojos. Solo tenía la palabra de Mormon de que había enviado el Jinfen, y sin embargo le creía. Después de todo, no tenía razones para no hacerlo. ¿Qué diferencia podía ser para él que James Carstyle viviera un poco más? Solo había sido un instrumento para tenerla a ella en sus manos, y aquí estaba ella, Jinfen o no. Oyó a Mormon silbar, y ella apretó los dedos, aferrando el reloj. Parecía que palpitaba de repente en su mano, de la manera en que el ángel mecánico lo hacía algunas veces, como si tuviera vida propia. Sintió un tirón en la mano, y luego, de repente, el cambio estaba en ella, sin que ella tuviera la voluntad o alcanzarlo como generalmente lo hacía. Dio un pequeño jadeo al sentir que el cambio le empujaba como un viento áspero, empujándole hacia abajo y al fondo. John Shade estaba de repente a su alrededor. Su presencia envolvía la de ella. El dolor se extendió por su brazo y soltó el reloj. Se golpeó en el escritorio, pero el cambio era imparable. Sus hombros se ampliaban en el camisón, sus dedos se volvían verdes. El color se extendía por su cuerpo como cardenillo sobre cobre. Su cabeza se irguió. Se sentía pesada, como si un enorme peso le estuviera presionando. Mirando hacia abajo, vio que tenía unos pesados brazos de hombre, la piel de un oscuro, textura verde, las manos grandes y curvas. Un sentimiento de pánico se apoderó de ella, pero era muy pequeña, una pequeña chispa dentro de un inmenso abismo de oscuridad. Nunca antes había estado tan perdida dentro de un cambio. Mormon se irguió en la silla. Estaba mirándola fijamente, con los labios firmemente comprimidos. Sus ojos brillaban con una luz muy oscura. «Padre», dijo. Tessa no respondió. No había podido responder. La voz que se alzaba en su interior no era la suya. Era Shade. «Mi príncipe mecánico», dijo Shade. La luz en los ojos de Mormon creció. Él se inclinó hacia adelante, empujando los papeles con entusiasmo a través de la mesa hacia Tessa. «Padre», dijo, «necesito tu ayuda. Y rápido. Tengo un Pixis. Tengo los medios para abrirlo. Tengo los cuerpos de los autómatas. Solo necesito el hechizo que has creado. El hechizo vinculante. Anótalo para mí, y voy a tener la última pieza del rompecabezas». La pequeña llamarada de pánico dentro de Tessa comenzó a crecer y a expandirse. Este no era un cariñoso reencuentro entre padre e hijo. Esto era lo que Mormon quería. Necesitaba al brujo John Shade. Comenzó a luchar para tratar de liberarse del cambio, pero detuvo con un agarre como el hierro. Nunca, desde que las hermanas oscuras la habían entrenado, había sido incapaz de terminar con un cambio. Pero aunque John Shade estuviera muerto, podía sentir el acerado agarre de su voluntad sobre la de ella, manteniéndola prisionera en su cuerpo y obligado a aquel cuerpo a moverse. Con horror ella vio su propia mano tomando la pluma, sumergir la punta en la tinta y comenzar a escribir. La pluma arañaba sobre el papel. Mormon se inclinó hacia adelante. Respiraba fuertemente como si estuviera corriendo. Detrás de él, el fuego crepitó, alto y naranja en la parrilla. «Eso es», dijo él, su lengua lamiendo su labio inferior. «Puedo ver la forma en que lo haría trabajar, sí. Por último, eso es exactamente». Tessa miró fijamente. Lo que salía de su pluma parecía un torrente de galimatías para ella. Números, signos y símbolos que no podía comprender. Una vez más trató de luchar, teniendo éxito solo en arruinar la hoja. Ahí estaba nuevamente la pluma, la tinta, el papel más rayados. La mano que sujetaba el papel comenzó a sacudirse violentamente,
pero los símbolos continuaban fluyendo. Tessa comenzó a morderse el labio fuerte, más fuerte. Probó la sangre en su boca. Algo de la sangre goteó en la página. La pluma continuó escribiendo. Manchas escarlata fluían a través de esta. «Eso es», dijo Mormon. «Padre». La punta de la pluma se espetó, tan fuerte como un arma de fuego, haciendo eco en las paredes de la cueva. La pluma cayó rota de la mano de Tessa, y ella se dejó caer en la silla exhausta. El verde se drenaba de su piel, su cuerpo se estaba reduciendo, su cabello castaño estaba cayendo suelto sobre sus hombros. Aún podía saborear la sangre en su boca. «No», jadeó y alcanzó los papeles. «No». Sin embargo, sus movimientos se hicieron lentos por el dolor y el cambio, y Mormon era más rápido. Riendo, le arrebató los papeles de la mano y se puso de pie. «Muy bien», dijo. «Gracias, mi pequeña bruja. Tú me has dado todo lo que necesito. Autómatas, escolten a la señorita Grey de vuelta a su habitación». Una mano de metal se cerró en la parte posterior del vestido de Tessa y la levantó sobre sus pies. El mundo parecía girar vertiginosamente frente a ella. Vio a Mormon agacharse y levantar el reloj de oro que había caído sobre la mesa. Él le sonrió con una sonrisa salvaje y cruel. «Haré que te sientas orgulloso, padre», dijo. «No lo dudes». Tessa ya no podía soportar mirar. Cerró los ojos. «¿Qué he hecho?», pensó mientras el autómata comenzaba a llevarla a su habitación. «Dios mío, ¿qué he hecho?».